Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, los comentarios y las preguntas sobre los temas que vamos a tocar en los programas. Suscribiros al canal, porque ahí podéis curiosear todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, martes, jueves y viernes, de 6 a 7 nos podéis seguir. Que, hablando del mundo, como siempre, os mandamos un abrazo a toda la gente que nos sigue de esos lugares, que es de agradecer. Bueno, dicho todo esto, vamos a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Mar Healing, que es medium e instructora de Theta Healing. Mar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, encantada de estar aquí. Y bienvenida de regreso a tu casa, al programa. Muchas gracias, Santi. Y Elena Terol, que es profesora de yoga y directora de la Escuela de Danza de Balas en Madrid, que ya te das favor de explicarnos todo bien a mitad del programa. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fenomenal. Muchas gracias por haberme invitado al programa y feliz año nuevo. Yo encantado, igualmente. Y a mí ya es que ya llevo tantas cosas hechas que ya se me olvidó que estamos de año nuevo y todo. Bueno, pues si os parece bien, vamos al tema de hoy, que yo creo que depende mucho de lo que pensemos sobre esto, viviremos la vida de una forma u otra, ¿no? Y es, ¿cuál es el propósito de la vida? Ahí es nada con el tema. Así que, pues vamos a empezar por esa pregunta. Mar, ¿cuál piensas que es el propósito de la vida? Pues mira, yo lo veo como esa forma de vivir o ese que da sentido a la existencia, ¿no? Que te hace sentir pleno internamente. Es decir, es algo como tu camino vital, donde incluso es una misión que cuando la descubres en ti mismo y con el entorno que te rodea, fluye todo. Es como tu pasión, el motor, ¿no? Digamos, es como una brújula interna, por así decirlo. Y siento además que el propósito de vida es tan importante para las personas porque es un para qué estás aquí. O la razón de por qué has venido, ¿no? Por qué estás aquí, tu misión de vida, ese propósito que te llena el alma, que hace estallidos, ¿no? Por así decirlo, en el alma y que son esas corazonadas que también siguiendo tu guía interna te hace pues ya no solo desarrollarte a ti mismo como persona y seguir creciendo y aprendiendo, sino también todo lo que puedes aportar a los demás, ¿no? Conforme a ese propósito de vida, a tu misión de vida, lo que a ti realmente te hace vibrar. Ok, pues muy interesante lo que estás comentando, aunque es cierto que vamos a ver en el programa que una cosa es lo que uno piense que es su propósito y otra cosa es cuál es el propósito. Claro. Pero bueno, muy interesante lo que estás comentando. Elena, para ti, ¿cuál es el propósito de la vida? Yo aquí distinguiría entre dos tipos de propósito diferentes. Yo creo que debería haber un propósito general, común a todos, que es simplemente mejorar como seres humanos. Y luego está el propósito personal, el propósito individual de cada uno. Yo creo que para ese propósito general además tenemos multitud de herramientas hoy en día, afortunadamente, que están a nuestro alcance. Pues no sé, pueden ser técnicas milenarias como la práctica del yoga, del tai chi, del qigong, todo el abanico de terapias alternativas maravillosas que tenemos hoy en día a disposición, hacer cursos para crecer personalmente, lectura de libros que también nos enriquezcan. En fin, yo creo que son acciones que nos sirven para el bienestar de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo físico, de nuestro mundo espiritual también, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar con ciertos hándicaps con todo esto, pues aquello que llegamos al 1 de febrero y decimos aquellos propósitos del 1 de enero ¿dónde quedaron, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esos hándicaps son la pereza, la inercia, la apatía, y que tenemos que fortalecer mucho nuestra voluntad para seguir por ese camino, ¿no? Para seguir encaminados en esos propósitos. Y luego, como decía Marc, yo creo que está el propósito individual, el propósito personal. Y bueno, yo creo que ahí uno tiene que averiguar cuáles son sus dones, cuáles son sus aptitudes, que pueden ser innatas, pero también pueden ser adquiridas a lo largo de la vida. Y para eso tenemos que parar. Yo creo que llevamos a veces una vida metidos en una vorágine que no nos permite escucharnos, ¿no? Y creo que esa escucha interna activa es fundamental para saber verdaderamente cuál es el propósito de cada uno. Yo tengo muchos alumnos que me dicen:
es que no sé cuál es mi propósito vital, no sé qué es lo que tengo que hacer en la vida. Y claro, es muy desmotivante eso, ¿no? A la hora de existir, a la hora de ser. Es complicado si no lo sabes. Eso Claro, está claro. efectivamente, y creo que sí que deberíamos darnos ese espacio, ese tiempo para poder averiguar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace felices, qué es lo que se nos da bien, qué podemos poner al servicio de los demás, que Claro. también puede ser un beneficio para nosotros mismos. Y seguro que si nos damos ese tiempo y ese espacio, encontraremos un hilito del que empezar a tirar, ¿no? El problema, Elena, es que es cierto lo que estás comentando, nos distraemos con demasiada facilidad, ¿no? O sea, Sí, se nos olvidan muchas cosas. Pero aunque es verdad que hay dos tipos de propósito, el propósito que cada uno se pone, cada año, cada mes, cada día o cuando quiera, y luego el propósito del cual vamos a hablar hoy más, que es el propósito real del ser humano, ¿no? ¿Y por qué es tan importante saber cuál es el propósito? Pues porque si no sabes hacia dónde vas, claro. nunca sabrás si vas en el camino correcto. Es así de sencillo, porque uno puede estar en cualquier propósito mundano, terrenal, 3D, y es una pérdida total de tiempo, ¿no? Porque no estás yendo hacia donde realmente tienes que ir. Entonces, Mar, ¿por qué es tan importante saber cuál es el propósito? No el que tú piensas, Sí. sino el real, el para qué estamos creados, para qué estamos aquí. Sí, mira, conforme, es que quiero hilar una cosa que estaba diciendo mi compañera. Es cierto que lo que ha dicho estoy totalmente de acuerdo con ella, porque es muy importante también eso en cuanto al propósito, verlo como un faro, ¿no? Es una guía como hacia tu realización personal, el hecho de hacer introspección y trabajar contigo mismo, ya no solo para tu propia realización personal, como digo, sino también por el hecho de todos esos miedos o todas esas creencias que nos limitan, pues según el entorno en el que hemos vivido, incluso con las personas que nos rodean, incluso con nuestros padres cuando éramos niños, muchas cosas que hay veces que detienen ese proceso de indagación, ¿no? Con uno mismo y al mismo tiempo de sentirse realizado con uno mismo. Entonces, el hecho del propósito de vida, el saberlo, el conocerlo o el por qué estamos aquí, esa misión, yo siento que es lo que decía en cuanto a eso, ¿no? Hacer introspección sobre todo y qué es eso que realmente te late, que realmente lo haces fluyendo y a la vez también ayudando pues a los demás, al entorno, incluso a personas desconocidas conforme a lo que tú has vivido. Yo creo que todo lleva un aprendizaje en esta vida. Cualquier situación, sea buena o no tan buena, lleva un aprendizaje consigo y ello es lo que también te impulsa incluso a descubrir cosas que llevas en tu interior y que todavía están ahí, digamos, escondidas, por así decirlo, ¿no? Entonces sí siento que el propósito de vida es algo ya no solo para uno mismo, sino también para los demás. Es como una retroalimentación, digo, no sé Claro, si Mar. estáis de acuerdo, ¿no? Pero es mejorar nuestra calidad de vida también. Y eso, ¿qué pasa? Que todo lo que llevamos dentro, si nos trabajamos y demás, va a influenciar totalmente en lo exterior, ¿no? Lo que está dentro se muestra afuera. Y por eso mismo también es muy importante el hecho de esa introspección y mirar qué miedos tengo, por qué no hago esto si es lo que realmente me gusta o por qué rechazo esto. Quiero decir, la indagación también yo creo que es muy importante en uno mismo y Claro. dejarse fluir, ¿no? Dejarse llevar y escucharse. Es Sí, fundamental, Mar. Yo creo que es fundamental, pero hay que tener cuidado en cuál es el propósito del ego, eso es, sí, también. que esos son distracciones Mm. y que si el propósito es precisamente darse cuenta de que no eres el ego y evolucionar, ¿no? Por eso es tan importante tener un poquito claro, más allá de los propósitos mundanos que están ahí, que son necesarios para seguir evolucionando, saber cuál es el propósito real, si es que hay uno. Sí, Elena, ¿querías comentar? Sí, bueno, voy a apuntar algo de lo que tú estás diciendo ahora. Yo creo que cuando uno está siguiendo los propósitos del ego y no son los propósitos del ser, que verdaderamente se reclama de nosotros desde nuestro interior, al final se siente un vacío. Eso Yo es. creo que uno no se siente pleno, no se siente satisfecho. O sea, cuando realmente das en el punto de lo que es, yo creo que uno se levanta por las mañanas de una manera diferente.
hay una ilusión por vivir, hay una dirección en tu vida. Y efectivamente, como decía Mar, cuando uno lo encuentra, de repente se ilumina como un faro, como la llama de una vela, que no solamente uno se alumbra a sí mismo, sino que alumbras a todo lo que hay alrededor, ¿no? Es un beneficio para todo el mundo. Y efectivamente, yo creo que las resistencias o los handicaps que surgen con el propósito personal son, por un lado, el miedo al cambio, muchas veces, el miedo a lo desconocido, que se manifiestan a través, pues, de todos esos condicionamientos, de todas esas programaciones que tenemos muchas veces en el inconsciente, que pueden venir de la infancia, que pueden venir heredadas, que pueden venir por experiencias vividas, y que es ese boicoteo mental, ese parloteo muchas veces de no voy a ser capaz de, no voy a poder, o no me lo merezco, o esto no va a salir bien. Entonces, claro, es el aprendizaje también de poder sobreponernos a todos esos condicionamientos y programaciones y de ir limpiándolos poco a poco, de ser valientes también. Claro, es que al final, Elena, es que al final, bueno, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? El propósito de vida es, para mí, experimentar, nada más. De hecho, cuando toco este tema en los talleres, que me dicen, no, Santi, es que el propósito de la vida es ser feliz. Digo, sí, de verdad. ¿Por qué? ¿A ti quién te ha vendido esa historia? De que el propósito de la vida es ser feliz. Puede ser, ¿no? Yo no digo nada, no aseguro nada. Pero para mí, sinceramente, es experimentar. Entonces, claro, si entendemos que nuestro propósito real de vida es experimentar, que así es como evolucionamos, como recordamos, como aprendemos, claro, cambia mucho a si piensas que tu propósito de vida es otro. Por eso hacemos hincapié en esto, porque si yo no sé que mi propósito de vida, por ejemplo, es experimentar, me voy a perder de muchas cosas. Claro. Porque me voy a distraer haciendo otras cosas que no tienen importancia para mi propósito real de vida, que tienen más que ver con mi propósito ególatra de lo que necesito conseguir o quiero tener, y me voy a olvidar de cuál es la realidad. Por eso el tema de hoy es fundamental, ¿no, Mar? Sí. El hecho de saber cuál es realmente el propósito, porque en función de si lo sabes o no lo sabes, o si estás en lo correcto, es que vas a ir bien o vas a ir mal, ¿no? Sí, escuchando a Elena, estoy totalmente de acuerdo, porque es como la razón de ser. O sea, es como, digamos, ¿qué es lo que realmente, cuando, como dice Elena, ¿no? Muchas personas dicen, es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida o cuál es la misión de mi vida, ¿no? Es como que se ven un poco perdidas y se sienten frustradas también a la vez. Es como diciendo, es que no sé qué hago aquí. Y no, eso hay que cambiarlo, hay que romper ese paradigma, esas creencias que tenemos ahí que nos limitan, para convertirlas en potenciadoras y realmente saber lo que te nace. Algo tienes que tener. Yo qué sé, pues igual de niño te encantaba pintar o te encantaba, no sé, hacer cosas, ¿no? Con la madera, o pues eso, igual tienes ahí ese don, ese talento, y lo tienes ahí que por lo que sea, pues no lo sacas a la luz, o no lo experimentas, no quieres ahondar, pues por el qué dirán. Es decir, siempre eso, el propósito de vida, ya no solo con uno mismo, sino con los demás, creo que es una razón de ser, es como una brújula interna que te lleva, es una guía y es un faro. O sea, para mí es un faro, y lo haces. Eso, lo que decía Elena, ¿no? Te levantas por la mañana pues feliz, contento, porque vas a hacer algo que realmente te apasiona. Pero Mar, cuidado, cuidado, porque claro, es que es tan difícil para el ser humano desligar lo que es el ego a la parte esencial. O sea, estamos tan involucrados, nos creemos tanto en nuestro papel, que a veces pensamos que estamos haciendo, que nos levantamos con esa ilusión, con esas ganas, y al final no estamos haciendo nada que ver con lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Pero nosotros así lo creemos. De hecho, hay muchas experiencias de vida, muchas situaciones en la historia del ser humano que ha ido por lugares bastante bizarros y estaban súper convencidos de lo que estaban haciendo, pero nada que ver. Y aquí, al hilo de lo que estás diciendo, Mar, que se me hace muy interesante, porque a mí también me lo han preguntado en los talleres, es, oye, Santi, ¿y si no sabes cuál es el propósito? O si no te convence lo que te venden de cuál es el propósito, que es una pregunta pues muy genuina, ¿no, Elena? ¿Y si no sabemos cuál es el propósito? ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo creo que hay que seguir sintiéndose, que hay que seguir escuchándose, que hay que seguir indagando. Y, al final, cuando uno se escucha,
algo aparece, como yo decía, ¿no? Aunque sea un pequeño hilito del que empezar a tirar. Luego, antes tú también has dicho que el propósito de vida de mucha gente es simplemente ser feliz, ¿no? Y que eso es una visión un poco, no sé Limitada. si exactamente limitada, ¿no? Del asunto. Claro, el problema está también cuando uno se marca un propósito de vida, y yo creo que ahí interviene más el ego, y lo ve como un objetivo en el tiempo, en el espacio, y yo creo que como un resultado. Y yo creo que hay que desapegarse del resultado. Y que Eso es. también en el camino hay que tener tolerancia a la frustración, porque hay que ser muy valiente para direccionar tu vida hacia tu propósito de vida en realidad. Y habrá veces que las cosas salgan como tú crees, pero habrá veces que no. Y eso también hay que aprender a asumirlo y tampoco tirar la toalla a la primera de cambio. Hay veces que no es fácil seguir el propósito de vida, no es un camino de rosas a veces, Es ¿no? que, Elena, a lo que estás diciendo, si mi propósito de vida es experimentar, ¿cómo puedo perder? Me refiero, aparentemente las cosas han salido mal o aparentemente han salido bien, dependiendo de lo que yo quiera conseguir. Pero si mi propósito real es experimentar y la experiencia la obtengo tanto del fracaso como del éxito, si entiendo que es experimentar, estoy del lado ganador siempre. Siempre. Claro, porque realmente el propósito de vida es el camino en sí mismo. Es que es el trayecto. No, por eso decía que hay que desapegarse del resultado, porque no es llegar a un punto fijo, no es un logro, no es... entonces, claro, de lo que se trata efectivamente es de experimentarlo, es de transitarlo, de recorrerlo. Pues yo creo que ahí está implícita la respuesta a la pregunta que os estaba comentando, ¿no? ¿Y si no sé, Mar, cuál es mi propósito? Pues si no sabes cuál es tu propósito, disfruta mientras. Claro, Porque a Claro, lo mejor es lo que estamos eso. diciendo son estupideces, son tonterías, no tiene nada que ver con la realidad y no hay ningún propósito. ¿Qué más Efectivamente. da? Si no lo sabes, disfruta mientras, ¿no, Mar? Efectivamente, sí, estoy totalmente con lo que decía Elena. El hecho del desapego es súper importante y de verdad no sentirse frustrado por el hecho de que he cometido un error o es que me cuesta, claro, es que todo tiene, digamos, su precio, su costo, el hecho de continuar con tu propósito de vida o ir hacia ese propósito de vida o a eso que realmente te nace, te late, ¿no? Pero no por ello el hecho de también la aceptación es súper importante el trabajarla y no pasa nada. Si es que hemos venido, estamos aquí para experimentar, para vivir, para aprender, para todo, ¿no? Incluso pues que sale mal, no pasa nada, pero no el boicotearse a uno mismo, sabotearse a uno mismo, es que no valgo, es que no me lo merezco, lo que decía Elena, y es así, es continuar enfocado donde quieres llegar, poniendo tu energía y ya está, ¿no? Y sobre todo el hecho de hablarte a ti mismo, escucharte, sentirte y no juzgarte. Pues somos Mar, tan gratuitamente muchas veces el hecho de juzgarnos, que es algo que a mí me alucina, los Mar, juicios que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? ajá, es que da igual, es que, vamos a ver, volvemos al mismo punto, ¿no? Para no irnos del tema. Aquí ninguno de los tres estamos seguros de cuál es el propósito de la vida. De hecho, yo no creo que haya nadie en el mundo que tenga la seguridad real de cuál es el propósito de la vida, ¿no? Vale, estamos en las mismas. Si tú crees, como yo es mi caso, que el propósito es experimentar, disfruta. Y si crees que no hay propósito o que es otro, disfruta. O sea, eso nadie te lo va a quitar, porque no tenemos la seguridad real. O sea, yo podría dar mi vida porque creo que el propósito es experimentar, bueno, pero me puedo morir por apostarla, ¿no? No importa. La idea, Elena, al final, Mar, es disfruta ese camino, mientras que tienes la certeza de cuál es el propósito, si no es que no la tienes todavía, ¿no, Elena? Sí, bueno, yo creo que sí es importante dar una dirección a la vida. Es decir, se tenga la certeza o no de que hay un propósito concreto, sí es importante dar dirección, saber hacia dónde se encaminan nuestros pasos, ¿no? Y para eso, como decíamos antes, hay que escucharse para saber hacia dónde uno quiere ir. Efectivamente, todo es una experimentación en esta vida y propósitos, puede haber un propósito de vida con más peso, pero también puede haber propósitos pequeños, ¿no? No tiene por qué haber un solo propósito en la vida. Y luego además, por otro lado, también
el propósito puede cambiar. Es decir, estamos en constante evolución y en constante aprendizaje como seres humanos. Yo hoy no soy la misma que hace 5 años. Por lo tanto, probablemente propósitos que yo tenía hace 5 años ahora mismo ya no son válidos para mí. O ya son caminos que ahora mismo pues no tienen tanto sentido, ¿no? Entonces también tenemos que no dejarnos esclavizar por decisiones que hemos tomado en el pasado, porque estamos en constante cambio y hay que fluir con el momento en el que cada uno está viviendo. Muchas veces también nos pasa eso, ¿no? Como yo dije en el 2013 que tenía que ir en esa dirección, pues yo sigo por esa dirección. No necesariamente, si yo he cambiado, si yo he evolucionado, puedo de repente tener un propósito totalmente diferente. Entonces también tenemos que tener esa flexibilidad y eso es un experimentar. Es un experimentar con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestras inclinaciones y con la propia vida. Claro, es que finalmente volvemos a lo mismo. Hay que diferenciar entre los propósitos pequeños o medianos que tienen que ver con el ego. Es que si no disociamos lo que pensamos que somos a lo que somos realmente, nos perdemos en las distracciones y se nos pasa la vida consiguiendo pendejadas. Sí, un coche más grande, una casa más cara y bla, bla, bla. Y al final te vas y dices, vale, ¿y qué me he llevado? Exacto. O sea, por esto he vivido y he luchado 80 o 90 años de mi vida, por tener un coche más caro, o tener más dinero en la cuenta del banco, o que mis hijos tengan una carrera en Harvard. ¿Este es el propósito de la vida? Claro, ¿O ahí es donde te das cuenta que el propósito quizás sea uno más grande, Mar? Claro. Claro, es que es eso, ¿no? Lo que decíais, ¿no? El hecho de, al final, el propósito de vida de cada uno, aparte de ser individual, también es lo que decía Elena, los pensamientos y el modo de vida que lleves o que llevaste, claro, no se corresponde con la persona que eres ahora. Quiero decir, es un proceso de evolución y un camino en el que transitas la vida y que, por lo que sea, las experiencias vividas que te van marcando, cómo cambias ya no solo tu actitud ante los problemas o ante circunstancias, sino cómo te transformas, cómo vas evolucionando, que era lo que tú decías, ¿no, Santi? Y es muy importante el hecho de ser conscientes de ello, pero no por eso parar o, bueno, pues voy a volver a lo de atrás, ¿no? Porque continúa tu vida. Y llegar un día en el que, pues lo que tú dices, todos nos vamos a ir de aquí. Y el hecho de recordar, ¿no? Como una película tu vida, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, lo que has sentido sobre todo. Ha nutrido tu alma, te ha hecho crecer como persona. ¿Qué es lo que realmente te llevas de esta vida? ¿No? Claro, es que al final son las experiencias. Eso es. Cambia muchísimo. Porque si yo, independientemente que una vez que yo entiendo que mi propósito es experimentar, puedo tener 1000 propósitos más pequeños, ¿no? Pero yo sé cuál es mi propósito. ¿Y cómo cambia tu vida? Porque si yo entiendo que mi propósito, estoy aquí para experimentar la vida, me voy a arriesgar mucho más. Claro. Porque eso es lo que me voy a llevar. Que dentro de ese arriesgue puedo hacer o dejar de hacer muchas cosas más pequeñas, ¿no? Estudiar, trabajar, hacer esto, hacer lo otro, irme tirarme de un avión, lo que quieras. Pero al final, si yo entiendo que mi propósito es experimentar, me voy a lanzar a eso. Que es muy diferente a si empiezo o entiendo que mi propósito es lograr una cuenta de banco más grande. Sí, Mar, ¿quieres comentar? Sí, es que me hace gracia lo que estás diciendo, muchas veces nos ocurre a todos, ¿no? El hecho de miramos para atrás y decimos ese, ¿y si hubiera hecho esto? ¿O y si hubiera dado ese paso? ¿Sabes? Entonces yo soy mucho de arrepíntete de lo que haces y no de lo que no hiciste. O sea, exprime tu vida, experimenta, siente, vive. Quiero decir, sea lo que sea, pero hazlo. ¿No? Y Claro. si tienes miedo, indaga en ti. ¿Por qué tienes ese miedo? ¿Qué es lo que te está paralizando para llevar a cabo pues, cualquier cosa o cualquier circunstancia, al afrontarla, que muchas veces es difícil, no es fácil? Pero claro, Mar, para tener esa actitud que tú estás comentando, claro, es muy importante si uno piensa que está aquí para experimentar, porque te vas a lanzar más, porque entonces vas a decir, es que si no hago las cosas, Claro, sí. ¿qué estoy haciendo? Claro. Claro, entonces, Mar, tienes toda la razón. Hay que dejar esos miedos que tenemos, tantos miedos a hacer tantas cosas, porque lo que nos vamos a llevar es precisamente hacerlas. Efectivamente, sí.
Claro, no quedarnos con las ganas. sí. ¿Sí, Elena? Claro, todos esos miedos nos coartan, nos quitan la libertad y es que si vives en el miedo no vives, en realidad. Eso no es vivir porque no experimentas. Y luego también hacemos normalmente una asociación, ¿no? con el propósito y con lo positivo. Como decías tú antes, ¿no? ¿Por qué tiene que ser, por qué tiene que estar asociado a la felicidad? Tenemos que entender que vivimos en una realidad dual donde existe lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo. Y es que eso es vivir, eso es experimentar. No solamente son experiencias positivas, es que No, también no. habrá experiencias que sean más ingratas, pero siempre nos estamos moviendo en esa guerra de pares de opuestos de lo que, lo que me gusta lo abrazo y lo adoro, lo que no me gusta lo rechazo y tengo aversión. Y entonces eso ya no lo quiero experimentar. No, es que la vida no es eso, la vida es experimentarlo todo en su conjunto, el conjunto de experiencias. Les pongamos Claro. el signo que les pongamos, positivo, negativo, pero la vida es eso. Pero por eso, Elena, Mar, es tan importante la visión que tengas del propósito real, no los propósitos del ego. Es que si no nos confundimos, si no los juntamos, no tiene nada que ver. Aquí en la tierra haz lo que quieras, pero si tienes claro que tu propósito real es experimentar, vas a experimentar muchas más cosas que de otra forma no hubieras experimentado. Porque si yo entiendo que lo que quiero, mi propósito es ser feliz, pues me voy a mantener en esa burbujita que me hace feliz, ¿no? Y no salgo porque no me vaya a lastimar. Y no empiezo una nueva relación porque no vaya a fracasar. Y no empiezo este nuevo trabajo porque no me vayan a despedir. Y entonces no hago nada. Claro, no vives. Eso Claro, es. entonces, Mar, ¿no Lo será que, más importante hacerlo? claro, es que lo que decía Elena, el hecho de cómo nos coartamos muchas veces y estamos en nuestra zona de confort por eso, porque nos da miedo, porque tenemos pereza, porque, bueno, es algo que estoy loca, por así decirlo, no es el momento, no. Y empiezas ahí, entras en ese bucle mental y al final te quedas donde estás. No, no haces nada, no experimentas nada y luego digo a mí misma, voy de víctima, ¿no? Jo, es que todo me va mal, jo, es que mira la relación que tengo, mira lo que me ocurre, y venga a entrar en bucle y sigue el bucle, ¿no? Y ese patrón hay que cortarlo, pero por uno mismo ya, porque se Claro. sienta pleno esa persona, pero ya vibrando, ¿no? Mar, y Atrayendo aunque nos cosas. vaya, como lo estábamos diciendo, aunque nos vaya fatal, Exacto, o según nosotros fatal, porque al final es una percepción, eso es. te estás llevando la experiencia. Pongamos una relación, vale, no empiezo una relación porque me da miedo, o porque me han dejado muchas veces, me han engañado, bla, 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 vale, perfecto. Y entonces, ¿qué sigue? Ahí está. Tendrás que experimentar. Y si te vas a llevar 2 hostias, pues ¿qué se le va a hacer? Pues te las llevas, Tal pero te cual. llevas la experiencia que al final es lo que te hace ganador. Claro, volvemos al punto. Siempre y cuando entendamos que estamos aquí para eso. Que Eso es a es. través de nuestras experiencias que evolucionamos y nos conocemos, ¿no, Elena? Claro, es que si no hay ese tipo de experiencias no hay aprendizaje y normalmente y curiosamente el mayor aprendizaje viene de los lances o de las batallas más duras, ¿no? De librar. Es ahí cuando más, porque nos saca de nuestra zona de confort. Y al sacarnos de esa zona segura en la que creemos que estamos, entonces, claro, la vida, la propia vida y la propia experiencia nos obliga a cambiar, a evolucionar, a aprender. Por eso decimos, Mar, que a veces las personas que más nos hacen sufrir son grandes maestros. Sí, eso dicen. Porque, aunque obviamente uno no lo ve de esa forma muchas veces, ¿no? Y más cuando estás inmerso en la batalla, porque nos dan la oportunidad de experimentar las Eso cosas. es. Eso es. Y además descubrir en ti mismo cualidades o incluso, digamos, valores que antes estaban, digamos, escondidos, por así decirlo, ¿no? Claro. Y sí, son grandes maestros, aunque eso rechine un poco, ¿no? Pues menudo maestro, pues vaya como me ha hecho sufrir o vaya como me trata o esas cosas. Que eso, pues seguramente provenga de lo que tú dices, también del ego. ¿Por qué permites que te traten así? ¿O por qué permites esta situación en tu vida? ¿No? Porque atraes esta clase de personas. Entonces, también yo lo que sí estoy es en el hecho de indagar con uno mismo.
Ujú. El hacer esa indagación y saber por qué continúo en esas situaciones. Que sí, serán grandes maestros y experiencias que por supuesto van a dejarnos un aprendizaje, ¿eh? Ujú. Y de todo se saca un aprendizaje, como dije al principio, sea positivo o no tan positivo. Claro. Pero estaría bien hacer introspección, mirarse a uno Siempre. mismo Mm. y conforme a eso decidir, pero tomar decisiones, claro, para cortar esos patrones o esas conductas o esas relaciones Ujú. y dejarlas o sanarlas o transmutar ese dolor en amor. O, claro, Lo es que que eso haya, lo que haya que hacer, Mar, lo que tengamos que hacer. Pero la pregunta es, ¿quieres vivir una vida de 90 años ya, en la seguridad de tu sillón? ¿O quieres salir y experimentar? Porque a mí lo que me dice mi interior es Ujú. sal y experimenta aunque te lleves palos. Claro. Porque si no, dices, vale, he vivido 90 años, muy cómodo, mi trabajo de 50 años, tengo mi pensión, mi pareja, que a lo mejor la quiero, a lo mejor no, a lo mejor estoy por costumbre. ya. ¡Wow! ¡Qué vida más maravillosa! ¿De verdad? Hay que ¿De atreverse. verdad? Pues yo casi que Yo no- prefiero irme y que me hayan dado por todas partes Sí, señor. y llevarme todo eso, ¿no? Por eso el tema de hoy es tarea para que reflexionéis. O sea, ¿cuál es el propósito de que estéis aquí? Ujú. ¿De verdad todo lo que somos está aquí para experimentar de una forma tan limitada? Ya, ¿O tenemos que tirarnos? Mm. Esa es la pregunta, ¿no? Cada quien obviamente que piense lo que quiera y cada quien que siga haciendo lo que quiera. Pero yo creo que es interesante hacer esa introspección, ese viaje hacia adentro y sentir realmente para qué estoy aquí. Porque va a haber mucha diferencia entre que pensemos una cosa y pensemos otra. Pero bueno, ahora seguimos con el tema. Vamos a presentarnos para que la gente os conozca, sepa dónde estáis, qué hacéis y todo esto. Y después vamos con preguntas. Mar, ¿qué dices? ¿Empezamos contigo? vale. Pues venga. Encantada. Bueno, pues soy Mar, soy medium, vidente, licenciada en Ciencias de la Intuición por Instituto IZARPE. También colaboro con una agrupación de ciencias espirituales que es ACSSF, que está afiliada a Montreal, Canadá, y soy instructora de Theta Healing y estoy en Instituto IZARPE. Imparto allí cursos presenciales y online también. Y para conectar conmigo podéis enviarme un email a mar@izarpe.org o en mis redes sociales, Facebook e Instagram, como Mar Mar, Healing. y aprovechando que tú eres sensitiva, canalizadora, cuando tú estás en contacto con otros seres Con espíritus, o con seres no, espíritus, ¿te espíritus. llega algún tipo de mensaje precisamente de cuál es el propósito de la vida? ¿O ellos tienen, o no, no se habla de esas cosas, no se tocan esos Sí, temas? muchas veces los espíritus en consulta, en sesiones privadas, porque he tenido casos de personas y ellos, sobre todo, ¿no? El hecho de que somos almas y efectivamente venimos a experimentar y a amar. Es algo que siempre ellos, el hecho de eso que te nace del interior, eso incluso muchas veces cuando hay redecillas entre la familia, que yo no tengo ni idea de circunstancias que suceden en esa familia, pero si el espíritu viene a decirles, eso proviene, por ejemplo, del ego o que no tiene tanta importancia, es como que dan más valor al hecho de experimentar, de sentir, de amar, de vivir, de... ¿Por qué? Porque si no va a llegar ese arrepentimiento después. Ujú. Y sobre todo ellos, en canalizaciones y demás, el propósito de vida está muy ligado a eso, ¿no? A la razón del ser, al alma, Ujú. a, Claro, a que es, vale, tenemos un cuerpo, ¿no? Que es nuestro vehículo, pero realmente, ¿qué es lo que te nace? ¿Qué es lo que late en el alma? ¿Qué es lo que te hace vivir? claro, Esa es que te lo pregunto, pasión, Mar, esa pasión. te lo pregunto porque me imagino, según yo entiendo, yo siento, cuando nosotros morimos, bueno, nuestro cuerpo físico, nuestro vehículo Mm. acaba, es donde el velo cae y te das cuenta realmente que eres quien eres, ¿no? Claro, pero mira, en el mundo de los espíritus también es importante decir que su personalidad no cambia, Okay. ¿vale? O sea, es como que si tú en esta vida pues fuiste una persona tacaña o egoísta, eso el espíritu cuando entra en una consulta
esos rasgos de personalidad sí los va a decir como parte de evidencia, ¿no?, a la otra persona, con lo cual eso también a mí me indica que no pierdes, digamos, aunque tengas tu esencia, no pierdes rasgos de tu personalidad, ¿vale? Ok, pero me imagino, Mar, que porque a lo mejor todavía están en cuarta dimensión, o sea, en esa dimensión intermedia entre No, la están en 3 la y luz, la están 5. en la luz. Ellos continúan al otro lado también experimentando, aunque sean energía, aunque es una energía y el espíritu tiene que hacer, pues es un gran esfuerzo para venir y en una sesión. Al mismo tiempo también ellos, digamos, se muestran ya no solo como eran en vida, sino para dar mensajes ya no solo de inspiración, o sea, de amor, sino también a la vez de que esa persona se produzca esa sanación a nivel mental, espiritual. A ver, A nivel, Mar, esto dará para otro tema definitivamente, pero es muy pero sí, es interesante. muy interesante, ¿eh? Oye, Mar, una cosa, ¿y dónde te pueden contactar? ¿Página de Sí, mira, en YouTube, la redes página web sociales? de www.izarpe.org me Ujú, pueden localizar también en Facebook e Instagram como Mar Healing ujú. y luego también en el email mar@izarpe.org. Pues me parece ¿Vale? genial. Invitamos a la gente, obviamente, a que te contacte, ¿vale? Que tenga curiosidad, que le guste, que necesite, que se Sí, ponga en contacto contigo. ¿Vale, Mar? vale, gracias. A ti. Elena, ¿vamos contigo? Muy bien, bueno, pues te cuento un poquito. Yo soy profesora de yoga, dirijo una escuela de danza en San Lorenzo del Escorial, que es un pueblecito de la Sierra Madrileña, que invito a todo el mundo porque tenemos un entorno natural fantástico para dar paseos por el monte, que es sanador. Y bueno, pues llevo 23 años impartiendo clases de yoga. Empecé con Hatha Yoga y ahora estoy impartiendo clases de Vinyasa. Y en el último año he escrito un libro que me hace muchísima ilusión, os lo voy a, os lo voy a presentar. Esta es la portada, se titula El telar del tejedor. Es un libro que contiene información canalizada. Yo llevo canalizando poquito tiempo, bueno, pues a raíz de una canalización que me hicieron a mí, donde un poco se me abrió esa oportunidad y se me indicó que estaba preparada para hacerlo yo también. Y en este libro pues vierto información canalizada de maestros ascendidos, de seres de luz, de otros planos de existencia. Está dentro de un marco de una novelita de ficción. Os cuento así un poquito el argumento rápidamente. Es una que además tiene que ver con el tema de hoy, con el propósito de vida. Es precisamente una mujer que tiene una vida bastante acomodada, pero que siente que hay un vacío en su interior, que algo le falta, que necesita poner dirección a su vida, y realiza un viaje iniciático a un pueblecito de la India que se llama Sarli. Allí conoce a un chamán de la tradición Bon. Estos chamanes habitualmente canalizan información de otros planos de existencia y es a través de este personaje que ella recibe información acerca de pues un poco de su propósito de vida y bueno, pues también recibe información de vidas pasadas que le ayudan un poco pues a reencontrarse con quien verdaderamente es, ¿no? Con ella misma. Ok. Así que bueno, esto es un poco en lo que Oye, estoy Elena, ahora ¿y la mismo. gente que quiera contactarte, dónde te puede buscar, dónde te puede encontrar? Pues mira, también a través de redes sociales, poniendo Elena Terol, tanto en Facebook como en Instagram. Luego tenemos página web en la escuela, que es www.devadasidancestudio.net. De todas formas, poniendo en Google escuelas de danza en San Lorenzo del Escorial, ahí salimos. Y después para adquirir el libro, aparte de venderlo de forma física en la escuela y en alguna tienda de por aquí del pueblo, de San Lorenzo, se puede comprar online a través de la página web de la editorial, que es Ediciones Ende. Ahí entrando en Ediciones Ende y poniendo mi nombre o poniendo el título del libro, que es El telar del tejedor, ahí lo pueden comprar online. Perfecto. ¿Instagram, Elena, lo has comentado? ¿Tienes? ¿No tienes? ¿No? ¿El Instagram? ¿Tu Instagram tienes? Sí, tanto Facebook como Instagram. Elena Ok, Terol. perfecto. Muy Pues bien. invitamos a la gente, obviamente, el yoga, qué gran filosofía, aunque mucha gente piensa equivocadamente que el yoga es mucho más físico, mucho más de... Desafortunadamente es en lo que se está convirtiendo últimamente, ¿no? Sí. Yo siempre le digo a todo el mundo que cada uno, lo bueno que tiene el yoga es que cada uno se queda con lo que quiere. Es decir, siempre va a aportar un beneficio a todo el mundo. Tanto si te quieres quedar solamente con la parte física,
e interpretarlo solamente como una gimnasia, como hace mucha gente, para mí es una pena, porque verdaderamente se pierde todo lo que es la filosofía y la esencia del yoga. Como si te quieres quedar con un nivel más, como es el nivel mental, o quieres ir un poquito más allá y te quieres quedar con un nivel más espiritual, ¿no? Pues, Es un sistema que lo engloba todo, es una filosofía, como tú dices, milenaria, que tiene una sabiduría y una experimentación detrás de miles de años y que afortunadamente nos ha llegado hoy. Y yo creo que todo el que se acerque al yoga, aunque se quiera quedar solo con la parte física, pero sí me gustaría que intentara indagar un poquito más allá, que fuera un poquito más allá, porque es tanto lo que nos puede llegar a dar, tanto pues como mira, yo no soy mejoramiento maestro de humano. yoga y a mí también me encantaría que lo hicieran porque entiendo que el yoga es mucho más profundo y mucho Exacto, más beneficioso que solamente hacer posturas, ¿no? Pues exacto. Elena, invitemos a la gente que le Sí, guste lo que haces, que compre tu libro, que te contacte y se apunte a esas clases de yoga. Vale, estupendo. pues si os parece bien, vamos a las preguntas o los comentarios de los oyentes. Dice, soy Israel de Murcia. Yo sinceramente creo que estamos aquí para llegar a ser felices. ¿Ves? Es que hay mucha gente en realidad que piensa que es para eso. Sí, yo Sí, aquí, Elena. le respondería con otra pregunta. ¿Qué es para ti la felicidad? Claro. Porque ¿qué es la felicidad en realidad? Desde el ego, la felicidad puede ser un poco lo que tú apuntabas al principio, sensaciones positivas, lo que me agrada, lo que me gusta, tener el coche, tener el viaje, tener la super casa. A lo mejor para algunas personas consideran que eso es la felicidad. Para mí la felicidad no tiene nada que ver con esos propósitos egoicos, sino tiene que ver con la paz interior. O sea, para mí la felicidad es conciencia, es paz interior, es tranquilidad, es serenidad, es estar en un estado de reconciliación conmigo misma, con la vida, con el mundo. Pues Es tiene que ver, yo creo, ¿no? De todas formas, Elena, Mar, independientemente de lo que cada uno piense que es para él la felicidad, al final, yo creo, Israel, bueno, yo espero realmente que no sea el propósito, porque si es nuestro propósito, lo estamos haciendo fatal, 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 ¿no? Porque ¿cuánta gente es realmente feliz? Yo entiendo que mucha gente como Israel piensa que estamos aquí para ser felices, no es mi caso. Yo creo que, como lo he expuesto, estamos aquí para experimentar. Pero, Israel, muy respetable lo que cada uno piense, ¿no? Mar. Sí, es muy respetable, pero francamente hay más que vivir en esta vida. Sí, es cierto, claro, ¿qué es lo que decía Elena, ¿no? Para ti, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad? Pues cada persona es un mundo y cada persona tiene sus sentimientos, emociones, sus experiencias y aprendizajes. Sí que hay momentos felices en esta vida, pero también hay momentos que a la larga, aunque sean momentos o circunstancias dolorosas o de sufrimiento, eso te aporta en un futuro, pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? Para evolucionar, para aprender y para continuar. Y quiero decir, es que todo engloba Es a que, un Mar, desarrollo personal, emocional, a nivel espiritual, ¿no? Es que la además, felicidad... ¿sabes qué, Mar? Yo le diría a Israel, es que saber cuál es tu propósito de vida, que es experimentar y ser feliz, no se contraponen. O sea, no tienes por qué dejar uno para hacer otro. Tú Claro, a puedes eso. hacer lo que estás haciendo, que es experimentar, y ser feliz a través de experimentar. O sea, no tienes por Exacto. qué quedarte, claro, ¿no? Entonces sería una buena idea, pero como estabais diciendo, tiene mucho que ver con la visión que cada uno tenga de la felicidad, y si piensas que estás para ser feliz, que yo siempre se los pregunto, cuando sale este tema digo, pero de verdad, ese cliché, pero ¿por qué os lo habéis comido? O sea, ¿por qué de verdad se supone que estamos aquí para ser felices? ¿Quién os ha convencido? O sea, ¿en qué canal de televisión o qué político o por qué? O sea, ir más allá. Pero Elena. claro, yo creo que es porque asociamos la felicidad con sensaciones y con estímulos agradables. Y nos queremos Sí, mover solamente en el lado agradable de las cosas, cuando la vida no es eso, como decíamos antes, ¿no? Entonces hay claro. una asociación inmediata de la felicidad con lo positivo, con lo grato, cuando Pues sí, realmente, claro, eso es quedarte muy en lo material y muy en la claro. superficie. Eso Es que es. la felicidad tiene que ver con eso. Pero eso, Ahora.
Claro, eso conlleva una enorme frustración por otro lado. Claro, Además, porque es obviamente, una felicidad con efectos secundarios nocivos, ¿no? Por claro, decirlo, es como eso, cuando te tomas un medicamento que te puede ayudar momentáneamente, pero que la química que tiene al final te acaba haciendo daño. Entonces, además, es una felicidad voraz, porque ujú, siempre queremos más. Y sí, es una felicidad insatisfactoria, porque y es cuando una alcanzamos felicidad, el objeto de deseo, queremos más, Eso ¿no? claro, es. Y luego porque es siempre una tiene que venir otro. porque Sí. es una felicidad dependiente y ahí estamos Claro, perdidos, ¿no? Pero exacto. bueno, cada quien. Vale, dice, vamos, soy André de Sevilla. Yo de verdad que no sé cuál es el propósito o si lo hay, pero la pregunta es, ¿en qué me ayudaría saberlo? ¿En qué, perdón? Que no lo he ¿En escuchado bien. qué me ayudaría saberlo? Yo creo que en dar una dirección a su vida, ¿no? Claro. En levantarte por las mañanas y tener motivación, en que sea el motor, Ujú. simplemente. Eso es. Lo que te apasiona, claro. ¿Qué te Pues lo apasiona? que estábamos hablando al principio. A ver, si yo no sé hacia dónde voy, ¿cómo sé si voy a llegar o si el camino que he tomado es el correcto? Si yo no lo sé, o sea, si yo, por ejemplo, me voy a Estados Unidos, quiero ir a Estados Unidos, ese es mi propósito. Si no lo sé, ¿hacia dónde voy? Ujú. Da igual, no norte, sur, este, oeste. Ahora bien, cuando ya sé cuál es el propósito, ya puedo tomar una dirección, ya puedo tomar una rapidez, ya puedo tomar... Mientras no. Ahora, la recomendación es, si tú no sabes cuál es el propósito, tu propósito, o no te lo crees, sé feliz mientras. Disfruta el camino. Mientras que averiguas cuál es. Eso es. Claro. Si es que no lo llegas a saber. Y sin tener miedo a cambiar si hay que cambiar de propósito, si hay que cambiar de dirección. No pasa nada, por lo que tú No pasa decías, nada. porque estamos aquí para experimentar, precisamente. Mira, Elena, yo sé muchas cosas, pero también sé que lo que sé puede que no sea verdad. Ujú, claro, Estoy abierto, quizá mañana sea totalmente diferente, no pasa nada. claro. Pero mientras trato de disfrutar lo que estoy haciendo, Ujú. Siempre hay que más allá de dejar, que tenga la seguridad o no. claro, Ujú. siempre hay que dejar la puerta abierta a pensar que podemos estar equivocados, entre comillas, porque realmente tampoco es que sea una equivocación. Es simplemente eso, una experimentación, y si hay que cambiar de rumbo, se redirige y no pasa Claro, absolutamente nada. pero Elena, eso de que solamente es una experimentación nos va a valer si, como en mi caso o en vuestro caso, pensamos que estamos aquí para experimentar. Ujú. Si una persona no piensa que es para eso que estamos aquí, pues eso no lo va a valer. Por eso es muy interesante el tema de hoy. Vale, vamos a otra pregunta. Dice, mi nombre es Agustín de México. Pues mira, un abrazo para México. Yo creo que estamos aquí para evolucionar, para aprender y para recordar quiénes somos. Y hasta ahí llego. Felicidades por el programa. Pues gracias, Agustín. Qué bonito. Yo estoy totalmente Pues de acuerdo con él. Estoy totalmente de acuerdo con Agustín. De verdad. tal cual. Y además yo le Parece- diré a Agustín, Agustín, a que nos está escuchando, ¿y cómo vamos a recordar quiénes somos si no es a través de no ser? O sea, ¿cómo sé que yo no soy egoísta si no soy egoísta para recordar que no soy lo que soy? Por eso es tan importante la experimentación, ¿no? No solamente adquirir y experimentar las cosas que tú quieres como tal, que tú disfrutas. No, no, experimentarlo todo. Porque es a través del resultado de esas experiencias que voy a recordar, que voy a saber quién soy. ¿Suena con sentido esto? Sí, ¿O se me está está claro. yendo? No, no, para mí tiene todo el sentido, claro. Es que era lo que decíamos, si estamos en casa sentados en el sofá y no nos movemos de ahí, ¿qué va a salir de nosotros? ¿No? O no, no, o sea, porque la experiencia no solo es externa, es que una experiencia externa te lleva a tener una experiencia interna. Y a través de la experiencia externa sacamos nuestros recursos internos. Y es ahí cuando nos conocemos, cuando aprendemos quién somos en realidad. Claro, es que al final aprendemos por deducción. O sea, es a través de todas las cosas que vamos haciendo y descartando que Eso es. llegamos a la conclusión de quiénes somos realmente. Ujú. Pero es a través de ese camino. Por Claro. eso es que insisto que es tan importante experimentar, porque cuantas más cosas hagas en el camino, pues antes sabrás quién eres y quién no eres. Claro, si yo no me pongo a pintar, ¿cómo sé si pinto bien o no? Claro. O si tu propósito es ser pintor o no. Claro, Claro, tienes que pasar por ahí. claro, claro. Por eso es que cada quien que se quiere y que haga lo que quiera, pero quizá la reflexión sea hoy, piensa, siente realmente cuál
es tu propósito de vida. General, no tuyo como individuo, tuyo como raza, tuyo como esencia. Eso, sí. Porque si piensas en ti como individuo, te vas al ego. Ahora, Sí. si piensas en ti como una parte del todo, te vas a ir a la esencia. Y esa es la invitación de hoy. Bueno, y vamos despidiendo porque se nos acaba el tiempo. Manu Healing, muchas gracias por regresar aquí a tu casa. Muchas gracias a ti, Santi. Gracias a todos y encantada, Elena. De verdad. Ha sido un placer. Y Elena Igualmente. Terol, igual. Gracias por compartir el programa de hoy con nosotros. Ojalá y haya más. Ojalá. Pues nada, a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, Mar, ¿te acuerdas? No te acuerdas. Sí, nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.